La historia contemporánea parece haber dado un giro definitivo hacia la estupidez. No estamos hablando de una simple falta de información o de una carencia de títulos académicos. Nos referimos a un analfabetismo funcional que ha alcanzado niveles alarmantes y que se ha infiltrado en todas las capas de nuestra estructura social. Es cada vez más común, casi cotidiano, toparse con una sociedad que ha perdido la brújula de la lógica elemental, incapaz de interpretar instrucciones simples, de seguir un hilo argumental coherente o de sostener una conversación que supere la epidermis de lo superficial. Cuando eres analfabeta, la gente te marca como un idiota. ¿Esto no te molesta? ¿No? ¿Estás de acuerdo en ser un ignorante? ¡Responde la pregunta! Existe una masa humana creciente que habita exclusivamente en lo superfluo, una zona de confort donde el pensamiento ha sido sustituido por el eslogan y la reflexión por el impulso. Se refugian en charlas vacías, en el ruido constante de las redes y en la validación inmediata. Para ellos, cualquier intento de elevar el discurso, de abordar temas que toquen la raíz, como el origen de las cosas, la fragilidad de la vida o el preocupante estado del mundo, es recibido con sospecha. Se te tacha de denso, de negativo o de depresivo. Para el ignorante, la profundidad es una amenaza a su tranquilidad artificial. Money, money, money! Is that what it's all about? The real question is, what are you planning to do with all your money? Make more money. And with that money? Make more money. And with that money? Make more money. Done. I thought I could trip him up on a less than noble life's ambition. Esta figura nos remite inevitablemente a lo que el filósofo Friedrich Nietzsche definió como el último hombre. Nietzsche no lo describía como un objetivo, sino como la mayor de las advertencias. El último hombre es aquel ser humano que ha perdido la capacidad de sentir desprecio por sí mismo, que ya no tiene estrellas en su interior porque ha dejado de soñar, de crear y de aspirar a algo que trascienda su propia supervivencia. Es el ser que solo busca la comodidad, el entretenimiento barato que no le obligue a pensar y la seguridad absoluta de no ser cuestionado jamás. Vive en una burbuja de felicidad mediocre, parpadeando ante la realidad sin comprenderla, conformándose con pequeños placeres para el día y pequeños placeres para la noche. Hoy, esta profecía se manifiesta en lo que la cultura digital llama NPCs, individuos que operan bajo comandos preestablecidos, como personajes de fondo en un videojuego, con circuitos neuronales cerrados donde el asombro y la duda han muerto. Son funcionales al sistema, pero están vacíos por dentro. Hay una ventaja aterradora en habitar esa inconsciencia, la disociación total del dolor ajeno. El estúpido posee una cualidad casi envidiable para los que sufren: la capacidad de generar caos, de herir profundamente a quienes le rodean, o de destruir su propio entorno, y luego caminar sobre los escombros sin sentir el más mínimo peso de la responsabilidad. Te di $100 hace 2 días. Susi, sabes que los usé para pagar el teléfono. Oscar, cortaron el servicio esta mañana. Lo sé, fue una equivocación y los demandaré. No, Oscar, eso no tiene sentido. Ni lo digas. ¿Me prestas $50? No tengo $50, ya nos gastamos mi cheque de la semana. ¿Y tu tiempo extra? Yo trabajo 20 horas de tiempo extra. ¿Cuántas horas quieres que trabaje? ¿Qué tal? 25. Lo vemos en la vida cotidiana. Familias que protagonizan discusiones violentas y traumáticas frente a los niños, fracturando psiques en formación, y que apenas unas horas después actúan como si nada hubiera ocurrido, volcando toda su pasión y atención en un festejo o un partido de fútbol. Esa desconexión es lo que Hannah Arendt exploró bajo el concepto de la banalidad del mal. Arendt nos enseñó que los desastres más grandes de la humanidad no siempre son obra de mentes perversas o monstruos de película, sino de personas terriblemente corrientes que renuncian a la facultad de pensar y juzgar por sí mismas. Cuando dejas de pensar, dejas de ser responsable. Y cuando dejas de ser responsable, cualquier atrocidad se vuelve posible, simplemente porque estás siguiendo la corriente.
Resulta profundamente frustrante observar cómo se configuran las jerarquías en este nuevo orden. Mientras mentes brillantes, competentes y lúcidas sufren el desgaste crónico del desempleo, la marginación o el agotamiento, los puestos de poder y decisión suelen estar ocupados por figuras que apenas pueden articular una idea con sujeto, verbo y predicado. Son individuos que parecen tener un crayón alojado en el cerebro, obstruyendo cualquier conexión lógica superior. Callan cuando el momento exige una voz firme y hablan, con una seguridad pasmosa, cuando el silencio sería su única salvación. Es el triunfo definitivo de lo que José Ortega y Gasset denominó el hombre masa. Este individuo no se valora por lo que es capaz de aportar, o por su excelencia, sino por su capacidad de ser igual a todos los demás. No se exige nada a sí mismo, pero se siente con el derecho de imponer su vulgaridad sobre cualquier forma de mérito. Para el hombre masa, lo que es diferente o superior es una afrenta que debe ser eliminada o ridiculizada. Para quien decide mantener los ojos abiertos y la mente despierta, el mundo adquiere matices desoladores. La inteligencia deja de ser una herramienta de progreso para convertirse en una condena solitaria. Mientras el ignorante circula por la vida sin mayores contratiempos, protegido por la armadura de su propia ceguera, el individuo consciente se ve obligado a procesar la crudeza de una realidad que se desmorona frente a él. Se observa, por ejemplo, esa práctica perturbadora y morbosa de detenerse ante una tragedia vial o un suceso violento. No hay intención de socorro ni un átomo de empatía. Hay una necesidad primitiva de regodearse en la desgracia ajena. Buscan en el dolor del otro una descarga eléctrica, una chispa de emoción intensa que sus propias vidas planas y monótonas son incapaces de generar por sí solas. Necesitan ver sangre o lágrimas para confirmar por un segundo que todavía están vivos, aunque sea a través del reflejo del sufrimiento de un extraño. El mundo no se ha terminado de demoler únicamente porque todavía existe una resistencia silenciosa. Hay una minoría que ofrece una barrera ética contra la marea de la estupidez. Son aquellos que se esfuerzan por no ser analfabeta, por cultivar la sensibilidad y por mantener la integridad moral en un mercado que solo compra obediencia y superficialidad. Somos quienes sostenemos la estructura, quienes pagamos las deudas del sistema y quienes intentamos que el edificio no colapse, aunque las cosas nos vayan, a menudo, terriblemente mal. Pero cabe hacerse una pregunta que hiela la sangre: ¿qué pasará cuando los buenos se cansen de ser buenos? Si la lucidez es castigada con la angustia y la estupidez es premiada con la tranquilidad y el éxito social, el incentivo para mantener la cordura y la ética empieza a desvanecerse. El cansancio del consciente es el prólogo del caos absoluto. No hay lugar para un optimismo ciego ni para finales de cuento de hadas. El panorama objetivo nos muestra un colapso de la complejidad. Cuando una civilización deja de valorar el pensamiento profundo, el esfuerzo intelectual y la empatía real, y empieza a premiar la reacción instintiva, el grito y el consumo vacío, el tejido social se degrada de forma irreversible. Estamos presenciando el retorno de un tipo de barbarie sofisticada, donde la tecnología avanza pero el espíritu retrocede. La anestesia de la ignorancia siempre será una opción tentadora y cómoda, pero la libertad, aunque sea amarga, pesada y dolorosa, reside únicamente en la capacidad de ver las grietas del sistema y de nosotros mismos. El mundo se sostiene hoy sobre los hombros fatigados de unos pocos, y el fenómeno de la desconexión total es un abismo frente al cual ya no estamos observando desde lejos, estamos caminando, con paso firme, sobre su mismo borde.